Hola amigos, hace tiempo que quería hacer este proyecto que quiero compartir con vosotros, explicando paso a paso cómo construir una fuente de alimentación regulable portátil de 12 voltios y 3 amperios con 6 baterías 18650 recicladas de un ordenador portátil. Esta es la cajita que he utilizado para hacer mi fuente. Las dimensiones son 20 centímetros de largo por 11 de ancho y por 6,5 de profundo. Aquí os enseño el contenedor reciclado del portátil y estas son las 6 celdas, las 6 baterías recicladas. El voltaje nominal de cada batería es de 3,7 voltios. Cuando están totalmente cargadas entregan 4,2 voltios y el amperaje de cada una de ellas se encuentra entre unos 2000 y 2100 miliamperios aproximadamente. Para cargar adecuadamente las baterías utilizo este estupendo cargador que controla tanto el voltaje como el amperaje durante la carga. Puedo ir comprobando cada celda individualmente pulsando un botoncito y cuando finaliza la carga de cada batería suena un pitidito y me facilita bastante información del estado de cada una de las celdas, el voltaje, el amperaje, etcétera. He utilizado dos módulos portabaterías para pilas 18650 como este que vemos en la imagen. Lo primero que he hecho es soldar en serie con unos cablecitos los terminales positivos y negativos de cada uno de los módulos y luego he conectado los dos packs en paralelo. Los cables positivo y negativo de cada pack van hasta la clema. Empecé el proyecto con la cajita a la que le hice unos taladros por la parte de abajo, se ven ahí los tornillos para sujetar los módulos y en un costado un hueco para el voltímetro amperímetro y dos agujeritos por los que salen los diodos. En un costado le hice un primer agujerito para sacar uno de los potenciómetros y ya en su interior podemos observar los dos packs de baterías unidos en paralelo. El primer pack positivo a negativo, la unión, y en serie, por supuesto. Y el segundo pack se conecta al primero en paralelo para de esa forma tener a la salida en las clemas que vemos un voltaje de 12 voltios. Comprobamos con nuestro polímetro qué salida de voltaje nos entrega la salida, poniendo las puntas del polímetro a la salida en la entrada en la clema. Evidentemente vemos que son 12,56 voltios. Es el voltaje que nos da, correcto. Este es el módulo convertidor que he utilizado para mi proyecto. El rango de voltaje de entrada para este convertidor se encuentra entre 4 y 35 voltios de entrada. La salida ajustable se encuentra entre 1,25 voltios y 25 voltios como máximo. La corriente de salida máxima sería de 3 amperios. Según el fabricante, si se llegan a 15 vatios, es recomendable utilizar algún disipador de calor. Bien, aquí tenemos el módulo controlador que se encargará de subir y bajar el voltaje y el amperaje. Ya le he unido a la entrada el positivo y el negativo con unos cables y a la salida lo mismo, el positivo y el negativo. Luego lleva tres pequeños LED, aquí 1, 2 y 3. He sacado en el primero, que es de color azul, le he sacado con estos cablecitos para que puedan salir al exterior de la caja y ver cuando se enciende y que está la fuente de alimentación conectada, se enciende este azul. El diodo del medio le afecta a este potenciómetro, este trimmer,
que es para el caso de cargar baterías con placas solares. Este potenciómetro, este trimmer de la izquierda, sería para los amperios, perdón, para los voltios, y este controlaría el amperaje. Estos potenciómetros, tanto este como este, quiero sacarlos y ponerle un potenciómetro, concretamente este se va a poner para los amperios, para controlar los amperios. Y en el de voltaje tengo pedido, no me ha llegado aún, un potenciómetro multivueltas para colocarlo en esta punta. Aquí va voltaje y aquí iría el amperaje. Hay que desoldar estos trimpods y con unos cablecitos alargarlo para conectarlos en sus patillitas y esto quede fuera de la caja y poderlo controlar con mayor comodidad. Aquí está el detalle de las conexiones de los LEDs que irán hacia el exterior de la cajita para poder ver que se ha encendido. Va conectado positivo y negativo aquí, y de este otro, que es el LED rojo, que este se encenderá cuando se produce un cortocircuito, si unimos las puntas a la salida de la fuente, o cuando el amperaje llega al tope que hayamos regulado con este potenciómetro. He utilizado dos LEDs, uno azul y otro rojo, a los que les he soldado unos cablecitos para conectarlos a la placa y hacer que lleguen hasta el exterior de la caja, quedando de esta forma. He desoldado el trípode de la izquierda, que es el de voltaje, y el de la derecha, que es el de amperaje. He dejado el del medio. En el trípode de la izquierda he soldado dos cablecitos, uno rojo en el extremo de la izquierda y uno negro en el extremo derecho. El del medio lo he dejado libre. ¿Por qué? Porque me he encontrado que aquí hay continuidad. Cuando toco este y este, no sé si antes me lo daba, ¿no? El caso es que me está funcionando así. Entre estos no da continuidad ninguno. Ahí he probado, no hay continuidad en ninguno de ellos. Así que en resumen, en el del voltaje, que voy a poner un potenciómetro multivuelta como este. Conectaré dos cables, uno rojo y uno negro, en los extremos. Es como me ha funcionado. Y en el de amperaje he conectado tres cablecitos, negro, amarillo y rojo, en ese orden que se están viendo. Luego en el esquema que dejaré también se podrá ver en qué puntos los he conectado del potenciómetro de una sola vuelta, que será para el amperaje. Este es el detalle del potenciómetro multivuelta de voltaje, cómo se conectan a la placa, de esta forma. Y esta otra es el detalle del potenciómetro de una sola vuelta para el amperaje, que se conecta de esta manera. Os dejo estos esquemas para ayudaros. Aquí vemos el detalle de los packs de las baterías colocados con los potenciómetros, el interruptor autoiluminado, el voltímetro y la clema por donde se alimenta luego la placa que va en el centro. Y aquí ya está terminada la fuente que he construido. Un poco liosas las conexiones, pero funcionando perfectamente, como más adelante vamos a ver. Queda muy bien. Todos los botones a su disposición, quitas la tapa, puedes sacar las baterías para recargarlas y es muy práctica la fuente. Voy a explicar las conexiones que he hecho, porque lo primero que preparé fueron los módulos portabaterías,
utilicé dos módulos de 3 baterías cada uno, baterías 18650. He soldado el negativo de la primera batería al positivo de la segunda, y con otro cablecito del negativo de la segunda batería al positivo de la tercera batería. Las salidas de este primer pack, el positivo sale de aquí y va hasta la clema, y el negativo sale de este negativo de la tercera batería y va también hacia la clema. En el segundo pack las conexiones igual, negativo a positivo, negativo a positivo. El positivo de este segundo pack sale por aquí y va también a la clema del positivo, y el negativo del segundo pack sale por aquí y va a esta clema, de tal forma que ya aquí en estos puntos tendríamos los 12 voltios. Bueno, voy a explicar un poco las conexiones. Este es el diagrama que hemos visto, y las conexiones que parten del pack de batería. Un cable positivo del primer pack se une en este punto junto con el positivo del otro pack, que se une en el mismo punto. Digamos que este sería la clema positiva. Los negativos igual. De este pack sale hasta aquí, y del segundo pack sale y se une en este punto. Esta es la clema y el punto negativo. Entre estos dos puntos tenemos ya 12 voltios. Hablemos del interruptor. El interruptor es un interruptor de 12 voltios y 10 amperios. No confundirlo con otros similares o iguales que son para corrientes alternas. Este es para corriente continua, 12 voltios, lleva polaridad. Lleva 3 patitas, como vemos. La patita de arriba es de color bronce. Ahí es donde se conectará el negativo para alimentarlo. Y en la patita central es por donde vamos a llevar el positivo, y la conectamos a la patita central. Al cerrar el circuito saldrá por la siguiente patita, que es de color también en metal, y va a ir directamente hacia la entrada de la placa. El negativo va a ir directamente también a la parte negativa de entrada de la placa, que es esta entrada de IN negativo. Vamos ahora a hablar del del voltímetro amperímetro y de sus conexiones. Este voltímetro en cuestión lleva dos conectores. Este, concretamente, que lleva 3 cables finos. El primero es rojo, el del centro negro, y el tercer cablecito fino es de color amarillo. El conector de abajo, si me sale, lleva 2 cables más gruesos. Estos cables más gruesos son para el censado del amperaje. Volvamos a la parte de arriba. El positivo lo va a coger del cable fino rojo y va a ir directamente hacia la entrada de la placa. ¿Por qué lo coge de la entrada y no de la salida? Pues porque si lo coge de la salida, cuando bajásemos con el potenciómetro el voltaje por debajo de 4 voltios, se apagaría el voltímetro amperímetro, mientras que cogiéndolo de la entrada siempre va a mantener los 12 voltios y siempre estará operativo el voltímetro amperímetro. Bien, pues como hemos dicho, el positivo es el cable rojo que va de aquí a la entrada de la placa, y el negativo lo va a coger de la salida, cable grueso negro, hasta ese punto. Continuará por la otra patita, que es roja, pero en realidad es negativo, y va a ir a parar hasta la borna negativa que ponemos en el exterior de la caja, en el exterior de la caja. El cable negro fino sería para alimentar y dar energía al voltímetro. No se pone en ninguna parte porque el positivo lo coge de aquí y el negativo lo toma el voltímetro por esta otra parte de abajo del negativo. Entonces el cable fino negro no lo conectamos a ninguna parte. El cable amarillo lo sacamos y va conectado directamente a la salida de la placa. También hay un cable que tenemos que llevar directamente hasta la borna positiva de salida, que es donde conectaremos luego las pinzas. ¿Qué más decir de aquí? Bueno, vimos antes que teníamos instalados 2 pequeños LEDs a la salida de la caja para ver cuándo se enciende y demás. Bien, son 2 LEDs, uno azul y uno rojo. El LED azul se va a encender junto al
a la pantalla del voltímetro amperímetro cuando encendemos el interruptor. Encendemos el interruptor, que es autoiluminado, veremos que se enciende también el piloto y se enciende el voltímetro amperímetro. El rojo se va a encender cuando hagamos un corto en los extremos. Cuando aquí con las puntas las toquemos se encenderá el rojo, o bien cuando superemos el censado que hayamos hecho con el amperímetro, con este amperímetro. Y hablamos ya de paso de los amperímetros, de los voltímetros que he instalado. Se eliminan los dos trimpos, el de la izquierda y el de la derecha. El de la izquierda sería el que regula el voltaje y el de la derecha es el que regula el amperaje. El del centro no afecta para nada, no lo utilizamos porque ese sirve para conectarlo en el caso de que se utilizasen placas fotovoltaicas. El potenciómetro de la izquierda es un potenciómetro multivueltas y es de 10 kiloohmios para tener mayor precisión a la hora de subir o bajar el voltaje. Y el potenciómetro de la derecha, que es el que afecta al amperaje, es de 10 amperios también y de una sola vuelta. Con esto más o menos creo que he podido explicar cómo he montado y he conectado mi fuente de alimentación. Vamos a hacer alguna prueba de la fuente. El mínimo se va a 1,2 voltios y máximo vamos subiendo, debe de marcar hasta 25 de máximo con esta placa. Ya llegó al tope, efectivamente 25 voltios máximo. Vamos a bajarlo hasta abajo para hacer alguna prueba. Ahí llegó al final 1,2 voltios. Esto es, me fabriqué para hacer pruebas con LED. Concretamente tengo aquí que cada tira de 5 LED se encienden con unos 2,60 a 3 voltios. El positivo a la derecha, el negativo a la izquierda. Pues veamos, vamos a ponerle 2,60, 2,50 para no pasarnos, luego vemos 2,5. El positivo he dicho que estaba a la derecha, aquí y aquí. Efectivamente se enciende con 3 voltios, 2,9, 3 voltios. Esta tirilla, efectivamente, ahí está. Si unimos las puntas, ahí efectivamente salta el diodo rojo. Vamos a hacer otra prueba. Retiro las hornas y conectamos unas pinzas de cocodrilo. Y cogemos una bombilla de auto. Está en 3,1. Negativo y positivos colocados. Bueno, se ha encendido ligeramente. 1,2, no enciende nada. Ahora subimos. Esta es de 12 voltios. ...13 voltios. Y te marca también el amperaje. Pues esta es
la fuente que he construido. Ya os dije que muy contento con ella. Os animo a que intentéis fabricarla también. Y nada, enviaros un cordial saludo a todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os suscribís y le dais like, pues no os cuesta nada y me ayudáis. Muchas gracias a todos y un abrazo, un saludo.